Allinchamusas kachunku pichus chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walayklla kasani. Kunayachankichis ña España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypata sutin Maggie. Kunan aparimusaykichis kay grupo Calamarca nisqata imarayku suscriptor mañanimun kay takirillanasta suscriptor pasutin kasan Tulio Castro payrayku qhawarikusun kay Calamarca takiyninta hinallatataq ñawripusaykichis yachayta kay Calamarcata tarini kay rapi es wikipedia.org nisqapi. Kunan parlaris Castilla Gallupi es una masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al grupo Calamarca a petición de un suscriptor, el nombre del suscriptor Tulio Castro. Por él vamos a disfrutar una de sus canciones de Calamarca. Así también se los voy a leer un poco de su biografía que encontré en la página wikipedia.org para que ustedes se enteren quién es Calamarca y así también puedan curiosear más si quieren con respecto a Calamarca, porque voy a leerles a lo más importante y ya luego les dejaré la página pues para que ustedes vayan un poco más a profundizar su biografía. Bueno, sin más que decir, empecemos. Dice, Calamarca Aymara, Ciudad de Piedra, es un conocido grupo de Bolivia de música folclórica, fundado en 1984 en la ciudad de La Paz, Bolivia. En la actualidad, Calamarca es considerado uno de los grupos folclóricos más importantes de Bolivia y disfrutan de una significativa popularidad fuera de Bolivia. Sus discos han sido certificados de oro, platino, gracias a su éxito comercial. Calamarca se destaca por el uso de un amplio espectro de ritmos musicales bolivianos tradicionales, tales como carnavalito, toba, tincusaya, taquirarihuaño, entre muchos otros, a los cuales se agregan elementos de composición original influenciados por el estilo de música popular contemporánea. Por lograr esto, Calamarca emplea una amplia gama de instrumentos como no se limita a bombo, charango, guitarra, quena, siku y tarca, como también guitarra eléctrica, bajo, batería y sintetizador. En sus canciones, Calamarca expresa diversas temáticas tales como la vida en el altiplano, la protección del medio ambiente, la protección de derechos indígenas tradicionales, mitología prehispánica y otros. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar ya saben, ¿no? Vamos a leer los miembros y ya está. Hugo Gutiérrez, fundador; Rodolfo Choque, fundador; Dieter Mamani, Marcelo Palacios, Danilo Lizárraga, Fernando Gutiérrez, Edwin Centellas, Benjamín Chambi, Edwin Mendoza, exmiembros: Guillermo Lizarazo, Raúl Flores, José Luis Morales, Juan Romulo Perro Angulo Telles. Ahora sí nos vamos a ir a ver el vídeo. El título del vídeo es El Titi en el lago sagrado. Como vemos en la portada de Calamarca está pues un inca, el templo de Calasasaya, el lago Titicaca, siempre representando. Entonces es una canción referida a todo esto lo que vamos a ver. Y como siempre, lo que yo sienta, lo que entienda con respecto a la canción, voy a comentarles, así también ustedes pueden comentar en la caja de comentarios todo lo que sepan. Mankunapis llaqtama es suyarispa sumaqta kay taquita chasquita apachimuaychis chayman hina noqa ñawrita qillqamusqaykichis kunan qhawarina, truenos, un illapu se llama a los truenos, o rayos también, ¿no? Es lo mismo. Aymara.
Es una canción pues que a mí ya saben que me hace lavar mis ojos de adentro para afuera, como se puede decir, pero prefiero calmarme. Voy a comentarles un poquito de que esta canción es dedicada a todo lo que es el lago Titicaca. Sabemos que el templo de Calasasaya está en Tiahuanaco. Es un lugar donde se verifican con exactitud las estaciones del año, así también el año solar. Eso es lo que puedo comentarles. Por el momento, sí, eso les puedo comentar. Ancuna llaqtamasi chankichis kay Tiahuanacupi, kay Calasasayani, chay wasi, yachankichis maypichus qhawakun kay wajina estaciones kay watapi tiyan primavera tukuy chay estaciones qhawakun chaypi imaynatachus kay inti tatanchis sapawata lluqsimun chay qhawakullantaq chaypi ankuna yachankichis hasta unuqamanta chaskita apachimanchis imarayku nuqa yachasqallayta uchikata yachani chayllani musaykichis kunan qhawarina uyarikuna. Calamarca también hace, ¿cómo les puedo decir? Esa fusión de músicas, de sonidos, como en este caso, pues está tocando algo muy profundo porque está recordando las culturas que existían o que viven hoy en día también ¿cómo les puedo decir? En el lago Titicaca, ¿no? Que antiguamente era considerado como la cuna de los incas, el lago Titicaca. Hoy después de muchos años hay 4 culturas que viven ahí en las islas flotantes, ¿no? Son los Urus, Punos, Urus Titinos, me parece, Urus, no sé, pero es con 4 Urus, Cholini, algo por ahí, no me acuerdo exactamente, pero todos empiezan por Urus. Ese idioma urense, no sé cómo sería, pero ha ido desapareciendo porque por la falta de práctica, por la falta. Hoy en día hablan el aymara. Entonces, cada vez que van pasando los años, pues si no practican, si no cultivan sus costumbres, pues la cultura va desapareciendo, ¿no? Eso es lamentable, pero lo más importante y rescatar es que nosotros apreciemos lo que tenemos en nuestros países, en cada uno. Como por ejemplo, este lago está pues compartido con el hermano Perú, con el país, ¿no? Ellos también tienen por el otro lado parte del lago Titicaca, donde creo y supongo también que ellos aprecian lo que es el lago Titicaca, ¿no? Noqanini llaqtamasis kay lago Titicapi tiyanman tawa ayllus maypichus tiyakunku chay quchapatapi nisunman chay totoraswan ruwanku wasi chay quchapatapi tiyakunku tawa ayllu kanman urus puno nikun urus titino urus cholini sina mana tawa urus mayachanichu chantapis ñawpa unay parlaq kanku uruta nispa qallus simi nisuma rima runa simi urus nikunman chay chinkapun imaynatachus ma parlasqanrayku chinkachinku chay qallu simita
kunan parlanku aymarata kunyachankichishña chay aymara parlanku sumaqta ichapis kay sapa wata pasan ichapis ma parlankuman chinkallanmanta chayqa sumaq qankuna t'ukurinaykichis tiyan kay qhechua parlayninchista ma chinkanapaq parlana atispa parlamuni ñuqa kikinta parlanaykichis yuyarinaykichispaq kusapacha chay kunan uyarikuna. Son canciones que me transportan pues a mi pueblo, a los Andes. Eso es lo que puedo decir, porque sabemos todos que el lago Titicaca está en la cordillera de los Andes, compartimos con Perú y también es uno de los lagos más grandes de Bolivia y es el lago más alto que donde se puede navegar, donde también cohabitan o existen especies en el lago que no son conocidos, son, ¿cómo les puedo decir? Que son especies raros, pongamos ese nombre, porque no son normales, no es que esas especies se pueden encontrar en cualquier lago, ¿no? Son como una reserva nacional protegida, y ustedes muy bien saben. Todo eso pues me hace sentir esta canción. Calamarca eso hace también, ¿no? Siempre se reivindica, siempre está con el pueblo, siempre está tratando de enseñarnos algo con sus canciones, a pesar de que ellos tocan de maravilla. Eso es lo que a mí me gusta de todos los grupos folclóricos cuando tocan con sentimiento o cuando quieren resaltar algo de nuestro país. Y eso se lo agradece porque poco a poco las canciones se van escuchando, van conociendo gente y así vamos a ir empatizando entre nosotros, ¿no? Hay que conocer nuestras culturas, no simplemente encerrarnos y decir ya conozco esto y el demás no, y lo demás no me importa, pero no es así. Tenemos que conocernos para ver qué tenemos en común, cuál es la diferencia, todo eso para ir conociendo. Noqa nini llaqtamasis kay qucha karisan kay cordillera de los Andes. Kay quchata Perú, Bolivia iskayninpi Cuscampi nisuma cordillera de los Andes chaypi imaynatachus Cuscan Perupa Cuscantaq Boliviapa. Chayma hina kay lagu hatun Boliviamanta nismu kay qucha ancha hatun. Hinallataq kanman kay qucha kay pacha enteropi imaynatachus chaypi canoaswan chay totoraswan puririnku qucha patapi hina chay hatun sumaq patapi nisuma Pachamama patampi nirisuma chayqa chay quchaspi totoraswan sumaqta puririnku qucha patapi hinallatataq chay qucha ukupitaq tiyan uqhullus nisuma uqhullus waqhina ma chay uqhullus kanchu waq quchapi kikin waqhina chayraykush nin sutin reserva nacional hark'akusankumanpis hina chay uqllusta mana wañunankupaq chayqa sumaq imarayku llaqtasninchista kay Calamarca rikuchimun takipi
Chay imagina Calamarca tukuylaya suyusman takirispa kay takiyniwan yachachimun imaynachus kay lago Titicaca. Ichapis qankuna astawan nuqaman yachankichis, yachasqaykichis hallqimunaykichis tiyan tukuy ñawirinankupaq, tukuy yachanankupaq. Chayman hina ninqaku, hina kasqa chay llaqta nispa, chaypaq chaypaq pusapuni qillqina. Kunan qhawarikuna uyarinallapuni, mana qhawarina uyarina. Bueno, hemos terminado de escuchar. Es muy importante que a la hora de escuchar ustedes cualquier canción, se fijen qué es lo que nos están enseñando dentro del vídeo. Aparte de eso, de fijarse, pues las letras hay que tratar de averiguarlas. Si no saben qué es Calamarca, hoy en día el ordenador es un chivato, es como decir, todo sabe. Entonces tú busca en el ordenador, averiguas qué es Calasasaya, averiguas. Entonces cuentan una historia con la música. No es necesario siquiera hablar, sino con ver, con escuchar ya, buscando todo lo que estamos viendo, tenemos una información de qué nos están hablando los artistas. Es por eso muy importante prestar atención a todo lo que nos enseñan. Por mucho que sea una sola portada, ya habla, ya dice muchas cosas. Y Calamarca a mí me gusta mucho como los Carcas. ¿A quién no me va a gustar sus grupos de sus países? Yo creo que todos, ¿no? Pero yo disfruto mucho también de todos los grupos, ustedes ya saben, he disfrutado muchísimo con otros grupos, como también disfruto con los grupos de mi querida Bolivia, se puede decir. Y como siempre voy a dejar el link de Calamarca, de su canal oficial, para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like y a compartir. Y también les invito a que vean su canal, los vídeos que tienen y según a eso vayan pidiendo. Así también vamos a seguir apoyando a Calamarca. Y ustedes, Llactamasis de Bolivia, si ustedes aman a Calamarca, a Carcas y a todos los grupos, suscríbanse a sus canales, les invito para que ellos crezcan y saben que YouTube va repartido por todas partes y hay muchos views y mucho like, mucho de todo, él solo se encarga. Entonces, eso es nuestro trabajo en este canal, apoyar a los artistas. No ganin ni más Cancuna, y chapis video kawarikuspa, kay hina fotitullawan ninkichis mana, kay hina limpillata rikurichimusanqa kuna ñawinaykichis tiyan ichapis Calamarcani mayachanichu imani munanchis kay internet chay rato masq'arinaykichis tiyan yachanaykichis kalasasaya chaytapis masq'anaykichis tiyan imapaq yachanaykichispaq imachus kay takipi parlamusanku kay takiy runas imatachus niway munanchis chayta masq'anaykichis tiyan yachanaykichis imaraykuchus kay takiy chayman hina yachaqasun si mana masq'asunchu uyarikullasun mana sunsuslapuni luqt'uslapuni p'iqi umas kasunchis ama hinachu kaychis yachanaykichis tiyan chantapis nini saqisaq kay Calamarca canal ninman qankunas rinaykichis suscribikamunaykichispaq dar like qillqirimunasqa chaskita hina apachinaykichispaq tukuy redes sociales nikichis chayman hina wiñachisun Calamarcata chantapas mana mañamuni tukuy llaqta masisninchista rinaykichis tiyan kay canalesni llaqta masisninchis kay takiy runas chayman yanapananchis tiyan suscribikunanchis imarayku chay ruwasunchayqa chay apuralla wiñanqaku kunan kay kamalla waq videokama ama qunqaykichu ima takidaychis qhawarikuy uyarikuy munankichis allinpachis llaqta masis